Queridos hermanos, viernes tercero de Cuaresma, un nuevo día para contemplar los misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir, los misterios de nuestra salvación. Hoy la liturgia nos presenta en la Eucaristía un texto importante de Jesús, significativo. Se le acerca un escriba y le preguntó, el texto está tomado del capítulo 12 de San Marcos, ¿cuál es el mandamiento primero de todos? Un escriba era un entendido en la ley y se acerca a Jesús precisamente para, de este maestro que está predicando, saber, bueno, ¿qué es lo que dices tú que es lo más importante de la ley? ¿Qué le responde Jesús? La respuesta más tradicional, exacta y acertada que podía responderle a un escriba. Dos preceptos. Primero, amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. El precepto que está recogido ya en el Deuteronomio, en la ley de Moisés, desde la antigüedad en Israel, era algo fundamental. Y junto a él, un precepto que también estaba en la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado le responde, muy bien, ha respondido correctamente. Maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro más que Él y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y le contesta Jesús a su vez, pues tú tampoco estás lejos del reino de Dios. Es un texto que ciertamente nos resume lo que son los dos mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo. A veces, cuando consideramos esta dicotomía, amar a Dios, amar al prójimo, solemos acudir al texto de la primera carta de San Juan, en el cual se nos dice, si no somos capaces de amar al prójimo al que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios al que no vemos? Y ciertamente es importante, en esto San Juan tiene razón, no nos podemos quedar en un espiritualismo que ame a Dios y desprecia al prójimo. ¿Por qué? Porque el amor es el mismo y al prójimo lo vemos, y si no somos capaces de amar a lo que vemos, ¿cómo vamos a amar a lo que no vemos? Pero esta argumentación no debiera desviarnos la atención de la graduación y el orden de importancia que pone Jesús. Primer mandamiento, amar a Dios. Segundo mandamiento, ciertamente, amar al prójimo. Amar a Dios. Podríamos preguntarnos, ¿y cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Qué es lo que manifiesta o cómo podemos amar a Dios al que no vemos? Yo creo que en la primera lectura que también nos presenta la liturgia podemos encontrar una ayuda para responder a esta pregunta, ¿cómo amar a Dios? La primera lectura está tomada del profeta Oseas, del final del profeta Oseas, uno de los textos del Antiguo Testamento, el profeta Oseas, de los más hermosos, que describe el amor de Dios hacia su pueblo, que es como una esposa infiel y a pesar de todo Dios sigue queriendo a esta esposa que tantas veces le ha traicionado. En uno de los momentos de esta lectura se nos dice así el profeta, volved al Señor y decidle, perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, dice, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. Ciertamente aquí el profeta se está refiriendo a algo propio de los pueblos de la antigüedad. Hacer un ídolo con las propias manos, con la habilidad del orfebre, construir un ídolo de madera, de oro, de materiales preciosos y considerarlo como un dios. Ciertamente nuestra mentalidad no tiene nada que ver con esa mentalidad, pero ciertamente también es cierto que podemos divinizar la obra de nuestras manos, es decir, podemos poner nuestro mayor amor, nuestro mayor empeño, nuestro mayor interés en la obra de nuestras manos. Y aquí es a donde quiero conectarlo, donde yo por lo menos lo he conectado esta mañana en relación con la lectura del Evangelio.
¿A qué llamamos el amor de Dios? ¿A qué llamamos el amor? Pues el amor podemos llamarlo o entenderlo como aquello que nos interesa sobremanera. En el amor, el amante tiende hacia el amado con toda su fuerza. ¿Y a qué llamamos? ¿Por qué nos interesamos? ¿A qué llamamos nuestro amor? ¿Dónde manifestamos nuestro interés? Probablemente ahí es, digamos, lo que nos pone en guardia el profeta, llamar a Dios a la obra de nuestras manos. Porque ciertamente podemos dedicarnos a amar lo que hacemos, a amar lo que somos, a amar lo que nos rodea y no darnos cuenta que en realidad nada de esto es Dios. Y entonces, por mucho que nos digamos creyentes, podemos preguntarnos, ¿pero es que en realidad amamos a Dios? ¿Es el centro de nuestro interés? ¿Seríamos capaces de sacrificar algo por estar con Dios, por disfrutar de Dios, por poner a Dios en el centro de nuestra vida? ¿Seríamos capaces de quitarnos algo para dárselo a Él? Porque esto es lo que hacemos con las cosas que amamos. No sé, si a alguien le gusta el fútbol, pues a lo mejor es capaz del dinero que no tiene darlo para ir a ver un partido o pasar todo el frío del mundo para ver un partido. O si a alguien le gusta yo qué sé qué, cualquier otra cosa, pues coge y lo vende para estar o para tener esa cosa. Llamamos Dios, como dice el profeta Oseas, a la obra de nuestras manos. Es decir, lo divinizamos, lo convertimos en el primordial centro de nuestro interés. Pues si esto hacemos con personas, o incluso lo podemos hacer con cosas, o incluso lo podemos hacer con personas, lo hacemos con Dios. Aquí estaría la pregunta. ¿Qué papel ocupa Dios en nuestra vida? En realidad, sin engañarnos, sin conformarnos con decir, bueno, yo le quiero a Dios, pero ¿cómo le quiero? ¿Qué estoy dispuesto a dar por Él? ¿Qué papel le otorgo en mi vida? Y esto lo vemos claramente. Cuando yo me intereso por algo o por alguien, esa persona ocupa un puesto importante, por lo menos en mi memoria, en mis afectos, en mis intereses. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi memoria? ¿Me acuerdo algo de Él? En mis afectos, en mis intereses. En la oración, busco el trato con Él, la intimidad con Él, escucho su palabra, lo que me dice en mi vida. Y es que aquí está la clave también de lo que dice el Evangelio, lo que dice la ley, tal como nos la dice Jesús. Amarás al Señor tu Dios no de cualquier manera, sino con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Qué tipo de amor le tenemos a Dios? Ciertamente, a veces tenemos que confesar, yo tengo que confesarlo también, que nuestro amor hacia Dios pues es bastante pequeño. No sé, puede resultar fácil amar a alguien al que vemos, al que no está junto a nosotros porque no lo captamos, o no captamos su presencia con la claridad con la que podemos captar otras personas, otros objetos, pues a lo mejor nos olvidamos de él. Este viernes de Cuaresma yo creo que es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la liturgia para volver a Dios y volver a situarlo en el centro de nuestra vida. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y no divinizar las obras de nuestras manos, como decía el profeta. Que el Señor nos ayude a hacerlo y que su bendición nos acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.